La jurisprudencia se transforma, no desaparece. En las redes vi recientemente en estos días, que incluso estuve por allá en San Pedro García, Nuevo León, vi a través del Facebook y del Twitter y de otras redes, alguien seguramente bien intencionado, pero mal asesorado, dijo que la jurisprudencia desaparece. Eso no es cierto. La jurisprudencia permanece, únicamente hay una transformación de la forma en cómo se integra la jurisprudencia. Por eso ten mucho cuidado con estos comentarios en redes, de que estén pues debidamente avalados, que se tenga el conocimiento certero acerca de lo que se está diciendo. Vamos enseguida a hablar por qué no desaparece la jurisprudencia. Hasta antes del 11 de junio de este año, en que se publica en el Diario Oficial de la Federación las reformas, entre otros ordenamientos a la Ley de Amparo, teníamos tres formas de integrar jurisprudencia. Teníamos la jurisprudencia por reiteración, por contradicción y por sustitución. La jurisprudencia por reiteración, que subsiste, vamos a ver enseguida, es cuando hay 5 sentencias dictadas en el mismo sentido sin ninguna en contrario. Y hasta en aquel entonces decía la Ley de Amparo que era indispensable que se resolvieran en distintas sesiones. La jurisprudencia por contradicción, 2 criterios encontrados y un órgano tenía que resolverlos: pleno de circuito, sala de la Corte o pleno de la Suprema Corte. Y la jurisprudencia por sustitución, cuando algún pleno de circuito emitía una jurisprudencia o la Suprema Corte emitía una jurisprudencia y ya sea los magistrados le pedían al pleno de circuito que cambiara la jurisprudencia después de resuelto un asunto, o el pleno de circuito le pedía a la Suprema Corte, por petición previa de uno de los magistrados, uno o varios magistrados, que se cambiara esa jurisprudencia una vez ya resuelto un asunto. Eso se transforma en la Ley de Amparo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos 3 formas de integración de jurisprudencia: la jurisprudencia por precedente, la jurisprudencia por contradicción y la jurisprudencia por reiteración. O sea, siguen existiendo la jurisprudencia por reiteración y de contradicción, pero se adiciona una forma que es jurisprudencia por precedente. Y entonces aquí te hice un pequeño esquema para que nos quede más claro. La jurisprudencia por precedente significa que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por al menos mayoría calificada de 8 votos, acuérdate, son 11 ministros, 8 de ellos dicen estamos de acuerdo en el sentido de esa sentencia que estamos dictando en algún asunto de la competencia de la Corte, y por lo menos 8 o más. Si son 8 votos, significa mayoría calificada, se llama. O sea, si son 11 ministros, no es una votación simple, no es que por lo menos 6, que sería la mitad más 1, no. Se requiere una mayoría calificada si es del Pleno de la Corte, o si es de alguna de sus salas, una mayoría calificada de por lo menos 4 votos. Si fueran 5, pues ya tendrías unanimidad. Y entonces, aquí viene lo interesante: con un solo precedente se integra jurisprudencia. No falta quien dice que nos estamos pareciendo a Estados Unidos, que vamos hacia allá. Pues yo no sé de qué nos espantamos. Este sistema de integración de jurisprudencia ya existía en la Corte. Sí, fíjate, si vas al artículo 43 de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional,
esto es, en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, pues así funciona. Con una sola sentencia, si tiene mayoría calificada, se integra jurisprudencia y es obligatorio. Entonces no requiere la Corte estar emitiendo tantos asuntos, ni resolviendo tantos asuntos, porque con uno que discutan bien, van a tener más tiempo los señores ministros, van a ser menos las cargas de trabajo, frente a aquellas enormes cargas que soportan, más desde aquella transformación del 94, donde eran 21 ministros numerarios más 5 supernumerarios. Hubo una reforma y dijeron, ¿sabes qué? Nada más va a haber 11 ministros y lo demás que lo haga el Consejo de la Judicatura. Entonces, pues estos 11 ministros soportan grandes cargas de trabajo a nivel nacional. Por lo mismo, al igual que en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, ahora la Corte integra jurisprudencia por precedente, que significa, pues, si se resuelve un asunto por el Pleno de la Suprema Corte, bastan un solo asunto, 8 votos, mayoría calificada. Si es cualquiera de sus dos salas, primera o segunda sala, 4 votos, mayoría calificada, o unanimidad en cualquiera de los dos casos. Pero entonces el Pleno y las salas de la Corte siguen ahora resolviendo por jurisprudencia por contradicción. Si hay una contradicción entre las salas, resuelve el Pleno y las salas resolverán controversias, controversias por contradicción. ¿Entre qué criterios? Pues fíjate que se sustituye también una figura que se llamaba pleno de circuito. Este se sustituye y se transforma en un pleno regional. El pleno regional, ¿de qué dependerá? Pues que el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, cómo se van a ir aglutinando, ya no dentro de los circuitos hacer un pleno de circuito, sino que ahora lo que se va a hacer, se van a aglutinar varios circuitos y entonces van a ser una región. Y entonces me imagino que tendrá que integrarse un integrante, tendrá que ir a ese pleno regional. Yo quiero pensar, por la experiencia que tenemos de la pandemia, que este pleno regional va a ser necesariamente pues vía virtual, ya Cisco Web, que ese es el sistema, así se llama, Cisco Web. Este es el sistema, es como el Zoom del Poder Judicial, Cisco Web. Pienso, no sé qué haya resuelto o vaya a resolver el Consejo, no aparece aún publicado, pienso que seguramente estas sesiones, quiero intuir que van a ser de manera virtual, quiero pensar, porque si no, imagínate, voy a fantasear un poquito, quiero pensar, imagínate que hicieran un pleno regional, sexto circuito Puebla, 28º circuito Tlaxcala, 13º circuito Oaxaca, 7º circuito Veracruz, 20º circuito Chiapas, por cercanía, suponiendo que lo pudieran hacer, que se van a mover los magistrados, van a decir nos vemos en Veracruz o luego nos vemos en Oaxaca y todo. Yo creo que no sé qué vaya a resolver el Consejo de la Judicatura Federal. Pero entonces, cuando haya contradicción de tesis entre plenos regionales, ahí va a conocer la Corte, pero también si hay una contradicción de tesis entre tribunales colegiados de distinto circuito o de distinta región, si son de distintos circuitos, seguramente conocerán los plenos regionales. Jurisprudencia por precedente, por contradicción o por contradicción, conoce la Corte en pleno o en salas. Jurisprudencia por contradicción, ¿quién conoce además? Los plenos regionales.
hoy plenos de circuito, y dice el artículo respectivo transitorio que mientras no se integren los plenos regionales, los plenos de circuito seguirán cumpliendo con esa función. Recientemente nos visitaron unos amigos de algún circuito y estaban muy preocupados porque decían, oigan, ¿sabe qué? Que tenemos 5 colegiados en ese lugar, en ese circuito, 3 nos resuelven bien y 2 nos resuelven mal. ¿Qué hacemos? Pues denuncia la contradicción. Invariablemente el pensamiento negativo viene y dice, ¿y si me resuelven mal? Pues, ¿y si te resuelven bien? Entonces, para eso sirve conocer las contradicciones de tesis. Y finalmente, la jurisprudencia por reiteración, 5 sentencias dictadas en el mismo sentido, por unanimidad, quitaron ya el requisito que sea distinta sesión, los tribunales colegiados de circuito, que siguen integrando jurisprudencia obligatoria para su circuito. Eso es algo bien interesante. Ayer platicaba con un amigo y pues vale la pena retomarlo. Desde la Ley de Amparo 2013, la jurisprudencia de circuito solamente es obligatoria para tu circuito. La jurisprudencia del pleno de circuito para tu circuito, la del pleno regional va a ser obligatoria en toda esa región, la de la Corte, ya sea en pleno o en salas, obligatoria para toda la República Mexicana. Pues sintetizo 3 formas de integrar jurisprudencia: precedente, contradicción y reiteración. La Corte resolverá por precedente y por contradicción. Los plenos regionales lo resolverán solamente por contradicción, todavía plenos de circuito. Y la jurisprudencia por reiteración, los tribunales colegiados de circuito. Entonces, si viste una nota que dice que la jurisprudencia desaparece, pues a lo mejor les faltó un pedacito o no se entendió correctamente. No, la jurisprudencia subsiste y la jurisprudencia integrada previamente va a seguir siendo obligatoria. Pero se crea una nueva forma, o vamos a decir más aún, se amplía la manera de integrar la jurisprudencia por precedente por parte del Pleno de la Suprema Corte. La Corte ya resuelve por precedente las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. Podemos hacer una consulta. Nos conectamos vía Zoom o vía teléfono, pero normalmente es vía Zoom y vamos a platicar. ¿O quieres venir a Puebla? Pues encantado, eres bienvenido.